Ok, vamos a resolver el ejercicio número 2 de la guía de discreta. ¿Okay? El ejercicio dice lo siguiente: se realiza la apertura de una tienda de comida rápida en una feria de un centro comercial de la ciudad. Uno de los problemas es resolver cómo distribuir a los trabajadores en los distintos turnos de manera de brindar la mejor atención a los clientes de la manera más rápida posible. Para ello, usted debería evaluar la llegada de los clientes y medir sus niveles de probabilidad. De acuerdo al estudio de mercado previo, se determinó que en otras tiendas similares los clientes llegan con una frecuencia de 28 clientes en una hora. ¿Okay? Por lo que estamos leyendo, el ejercicio número 2 consta con una distribución de Poisson. Esta distribución la podemos ver porque el ejercicio nos da un intervalo, que en este caso es de tiempo, que llegan 28 clientes en una hora. Los eventos que están ocurriendo son independientes, es decir, que uno no afecta al otro. Y también podemos calcular la probabilidad en intervalos. ¿Okay? Entonces, uno de los enunciados nos dice que llegan 28 clientes en una hora. ¿Okay? La pregunta A dice lo siguiente. La pregunta A nos dice la probabilidad de preparar la tabla de probabilidad. ¿Okay? Para preparar la tabla de probabilidad necesitamos conocer primero la fórmula. Para realizar la fórmula necesitamos conseguir Euler por phi por el número de probabilidades que queremos tener. ¿Okay? El ejercicio nos dice, en el enunciado A, nos dice la probabilidad que en un lapso de 15 minutos lleguen más de 5 personas, 5 o más. Por lo tanto, nuestra variable x va a ir de 0 hasta 5. Pero tenemos un problema en este ejercicio. El intervalo de personas, que son 28 por hora, no está en concordancia con el intervalo de tiempo que nos dan en la pregunta, que son 15 minutos. Por lo tanto, ¿qué podríamos hacer? Podríamos buscar cuántas personas llegan en 15 minutos. Eso lo haremos de forma muy fácil, multiplicando 28 personas que llegan durante una hora por 15 personas entre 60. Ay, disculpa, me confundí, puse una N. Entre 60. ¿Okay? El resultado de esta mera multiplicación es 7. Para efectos prácticos y hacer el video más corto, solo haremos 2 ejercicios y la tabla ya está resuelta. ¿Okay? Una vez teniendo el elemento phi de la fórmula, podemos empezar a resolver. Para la probabilidad de 0, de que lleguen 0 personas en ese intervalo de tiempo, sería Euler menos phi, que ya la calculamos, que es 7, por phi, que ya obviamente lo calculamos, por 7, elevada a la 0, por 0 factorial. ¿Okay? Para la probabilidad de 1, sigue siendo la misma fórmula, lo único que vamos alternando la x. Así sucesivamente hasta llegar al 5. Así, de esta forma, podemos conseguir esta tabla de probabilidades. Cuando vale 0 es 0,0091. Cuando vale 1 vale 0,0063. Y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos hacer la frecuencia acumulada de todos estos intervalos y nos da esto. ¿Okay? La pregunta A, con esta tabla podemos dar respuesta a la pregunta A, que nos dice lo siguiente: la probabilidad que en un lapso de 15 minutos lleguen más de 5 personas, o 5 o más, disculpen. Por lo tanto, aquí tenemos la probabilidad de que lleguen 5 personas, que sería 0.29921. Pero esa es la probabilidad exacta de que lleguen 5. Necesito saber si llegan 5 o más. Por lo tanto, tendría que encontrar un complemento de este valor. Lo hacemos muy fácil. 1 menos este valor nos da este resultado: 0,779, 0,70079. Y de esta forma, este sería el resultado de la pregunta A. ¿Okay? Entonces, dando respuesta a la pregunta A, la probabilidad que en un lapso de 15 minutos lleguen 5 personas o más, la probabilidad es de 0,70079. ¿Okay? O 70.079. Para la pregunta B, nos dice la probabilidad de que en un lapso de 15 minutos. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 5 de la guía de discretas. ¿Okay? Dice así: se capturaron, etiquetaron y liberaron 5 individuos de una población de animales que se piensa que están al borde de la extinción en una región para que se mezclen con la población. Después de haber tenido la oportunidad de mezclarse, se selecciona una muestra aleatoria de 10 de estos animales. Si en total hay 25 animales de este tipo en la región. Hay una pregunta A y B. ¿Okay?
Por lo que podemos leer del enunciado, estamos dándonos cuenta que el ejercicio es de tipo hipergeométrica. ¿Por qué el ejercicio es de tipo hipergeométrica? Porque tenemos una variable n, que es el total de la población, tenemos una variable s, que es el porcentaje de éxito o el porcentaje de lo que se está evaluando de esta población, tenemos una variable n en las preguntas A y B, que es el porcentaje de muestra, ¿ok? Tenemos la población y la muestra, y luego tenemos un porcentaje X, que para el caso de la pregunta A, X va a valer 2, y para el caso de la pregunta B, X va a ser igual a 0, ¿ok? Entonces tenemos estos cuatro elementos que nos indican y nos dan indicios de que es de tipo hipergeométrica. Para eso utilizaremos la fórmula de hipergeométrica, que es una multiplicación y división de combinatorias, ¿ok? El ejercicio número A dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se seleccionen dos de estos animales etiquetados? ¿Ok? Anteriormente leímos que dice que se selecciona una muestra aleatoria de 10, y en la pregunta A dice que de estos 10, ¿cuál serían dos? De estos 10, ¿cuál es la probabilidad de que 2 serían etiquetados? Para eso hacemos la probabilidad de 2, que sería la combinación de la población que se está estudiando, en este caso es 5, entre X, que es la población, que es la probabilidad que yo quiero estudiar. En este caso sería 2, para A es igual a 2. Luego sería N, que es la población completa, menos S, que es el porcentaje de éxito o el porcentaje de esta población, que en este caso sería 5. Y luego tendríamos N minúscula, que es la muestra que yo estoy tomando de esta población, que en este caso sería 10, menos la probabilidad de éxito o el porcentaje que estoy estudiando, que en este caso sería 2. Luego lo dividimos entre la combinación de 25 de la población completa entre el porcentaje que estoy tomando, ¿ok? Reemplazamos esto en una simple fórmula, que sería 5 entre 2, 5, que es la población, el porcentaje de éxito de la población, y 2, que es el porcentaje que estoy estudiando, entre los demás elementos. Esto, introduciéndolo a la calculadora para efectos prácticos, lo vamos a hacer así, y será el video más dinámico. Nos da este resultado, que multiplicándolo por 100 nos da el porcentaje de 38,53%. Entonces, dando respuesta a la pregunta A, que sería ¿cuál es la probabilidad de que se seleccionen dos de estos animales etiquetados? La probabilidad de que entre 10 escogidos aleatoriamente se seleccionen dos que estén etiquetados sería 38,53. Ahora, para la pregunta B dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que se seleccionen un máximo de 2 de los animales etiquetados? ¿Ok? Un máximo de 2. Es decir, tengo que sumar la probabilidad de seleccionar 0, seleccionar 1 y seleccionar 2. Utilizo la misma fórmula, pero esta vez para la probabilidad de 0. Y aplico lo mismo para la probabilidad de 1. La probabilidad de 2 no la tengo que sacar porque ya la estudié anteriormente. Entonces, para responder la pregunta B sería la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2. Esto me da como resultado esta ecuación muy sencilla, y tenemos que la probabilidad de B sería de 0,69,87%, que si lo llegamos a multiplicar por 100 nos dice que la probabilidad sería de 69,87%. Ahora vamos a resolver el ejercicio número 6 de la segunda guía de continuos. Dice lo siguiente: el departamento de ventas de la fábrica donde usted labura firma un contrato para el suministro de 1.300 equipos de control electrónico a un cliente nuevo en un lapso de un mes. Para realizar la producción de los equipos electrónicos se realiza la contratación de 64 operadores. Se sabe que la producción de cada uno de los operadores es una variable aleatoria con una media de 20 unidades y una desviación estándar de 2. Determine A, la probabilidad de que el contrato sea cumplido, y grafique la solicitud en una curva de probabilidad, ¿ok? Podemos ver que el ejercicio número 6 sigue el teorema del límite central, ya que tengo 64 operadores que tienen que cumplir con los 1.300 equipos que se están pidiendo, y cada uno de estos es independiente de las acciones del otro. Por lo tanto, podemos establecer todos los datos que tenemos aquí, que sería el número a cumplir, el número de operadores, su media y desviación estándar, ¿ok? Queremos encontrar de que estos 64 operadores
puedan realizar 1300 equipos o más para cumplir el contrato. Por lo tanto, nos haremos valer de esta fórmula, que es la fórmula del límite central. Ahora, tendremos que encontrar la media y la desviación estándar. ¿Okay? Para encontrar la media sería multiplicar el número de operadores por su desviación, por su media, disculpe, y nos da como resultado 1800. Y para la desviación estándar sería la raíz cuadrada de 64 por 2, que nos están diciendo aquí en el enunciado, nos están diciendo que la desviación estándar es de 2. ¿Okay? De este modo conseguimos que es 16. Para este ejercicio necesitamos saber el complemento de 1300, ¿okay? Porque en la curva no vamos a poder encontrar esta probabilidad, ya que sería infinita. Por lo tanto, tenemos que encontrar esta probabilidad hacia acá. Por lo tanto, sería su complemento. ¿Okay? Para encontrar esta probabilidad nos haremos valer de la fórmula reemplazando cada uno de los términos. X sería el número de equipos de control que quiero obtener, que en este caso serían 1300, menos el número que acabo de encontrar aquí de la media, que sería 1280, y el de la desviación estándar, que sería 16. Haciendo un cálculo rápido nos damos cuenta que es 1,25. Por lo tanto, tengo este pedazo del intervalo. Necesito este. Ahora, mediante el teorema del complemento, podemos valernos para hacer 1 menos la probabilidad que acabamos de encontrar, y nos damos cuenta, este número de aquí, obviamente lo buscamos en las tablas, y nos damos cuenta que el 1 menos el valor encontrado de 1,25 en las tablas es 0.1056. Multiplicando eso por 100 nos da que la probabilidad es de 10,6% de poder cumplir esta operación. En este ejercicio, al igual que los anteriores, hacemos todos los cálculos directamente para hacer el video más rápido. Ok. Para el ejercicio número B dice: la probabilidad es que solo se cumpla el 96% o menos del pedido. Grafique la solicitud de la curva de probabilidad. ¿Okay? Entonces me están diciendo que de los 130 pedidos, nada más necesito calcular el 96%. ¿Ok? De la siguiente forma puedo establecer mi intervalo, que va a ir de 110 a 128. Entonces digo que X va a ser 110 y luego puedo decir que X va a ser 128. ¿Ok? Aquí lo tengo. Y se saca este cálculo rápido. Para X igual a 110 va a ser 2,25, y para X igual a 128 va a ser 2. Genero o elaboro una tabla donde digo que la probabilidad de 2 o la probabilidad de Z que sea menor a menos 2,05, este valor lo busco en la tabla y me daría 0,0002, y luego digo de que el valor de 2 sea menor a 2 y sería 0,9772. ¿Ok? Entonces ahora establezco mis dos intervalos como lo había hecho anteriormente, de 110 a 128, y digo que es la probabilidad de que X sea menor a 110 y la probabilidad de X sea menor a 128. ¿Ok? Esto es una suma. Tomo el primer valor más el segundo valor y me daría que la probabilidad sería de 0,029. ¿Ok? 0,029, que si esto en dado caso lo llego a multiplicar por 100, me daría que la probabilidad sería 2,9%. De esta forma podría responder la pregunta número B, que dice: la probabilidad de que se cumpla el 96% o menos del pedido. ¿Ok? Entonces la probabilidad de que se cumpla el 96% o menos es de 2,9. Ok, ahora vamos a resolver el ejercicio número 8 de la segunda guía de continuo. Dice lo siguiente: el tiempo de ejecución de una obra consta de 8 etapas consecutivas, las cuales se presentan en la tabla de dicho tiempo. Será la suma de los tiempos de las 8 etapas. ¿Ok? Para razones prácticas y hacer el video más dinámico, las tablas no las coloqué aquí, pero vamos a colocar los tiempos de los intervalos de las tablas. ¿Ok? Entonces dice lo siguiente: determina la probabilidad de que el tiempo de ejecución de la obra se ubique entre 368,4 y 395,6 días. ¿Ok?
Entonces tenemos que la media es 300,72 y la varianza es 300,54, la cual si le sacamos la raíz cuadrada sería 18,8. ¿Okay? Usando la fórmula del teorema de límite central, tenemos que el tiempo va a ser para 364 y 368,4 y 395,6. ¿Okay? Entonces esta T se va a reemplazar por este número y este número. ¿Okay? Aquí lo tenemos que para el primer valor, es decir, el de 368,4, tenemos que Z va a tener un valor de 0,218, ¿ok? El cual si lo ubicamos en la tabla sería de 0,4148. Y para el segundo valor, Z tendría un valor aproximado de 1,22, el cual si lo ubicamos en la tabla sería de 0,89,04. ¿Okay? Entonces el ejercicio me establece cuál es la probabilidad de que esté entre un rango y el otro. ¿Okay? Para que esté entre un rango y el otro sería la resta de uno menos el otro. Por lo tanto, teniendo estos valores, ¿okay? Sería la resta de A menos B, ¿okay? Siendo este de aquí A, ¿okay? Siendo este de aquí A y este de aquí B. Su resta me da, o su diferencia me da como resultado 0,4756. Si esto lo llegamos a multiplicar por 100, nos da que su valor es de 47,56. Y la gráfica sería como algo que está aquí. Sería la resta de 1, que sería este, con la resta del otro. Y este valor que está aquí es el que estoy ubicando. ¿Ok? Entonces de esta forma se le podría dar respuesta a la pregunta A. ¿Ok? Igual que todos los videos anteriores, se hacen los cálculos, hice los cálculos directamente con cómo hacer el video más dinámico. No te canso. Ok, ahora para resolver el ejercicio número B decimos lo siguiente: si para la firma del contrato se establece un tiempo más pronto de culminación de la obra de 370 días, ¿cuál sería el tiempo más tardío de culminación, de manera de que la probabilidad de que la obra se termine en ese lapso de tiempo sea de 89,80? ¿Ok? Entonces aquí podemos entender dos cosas: de que cuál sería el tiempo de avance de 370 días, y lo siguiente es cuánto tiempo tardaríamos en tener el 89,89% de las obras. ¿Ok? Entonces vamos con el primero. ¿Cuál sería la probabilidad de que, o qué porcentaje tendría yo avanzado en 370 días? Muy fácil. Tengo el tiempo de culminación, que sería 370 días, por la fórmula de Z. Tengo la varianza y la media, y me daría 0,18. ¿Okay? Eso buscado en la tabla sería más o menos 0,47%. Multiplicado por 100 sería un 47%. Es decir, que en 370 días solamente podría avanzar con el 370%. Pero el ejercicio también nos dice en cuánto tiempo yo podría avanzar el 89,89% de la obra, o cuánto tiempo sería necesario para avanzar eso. Por lo tanto, tengo esta fórmula. Okay, el 89,89% sería equivalente a decir 0,8989. Okay, y eso localizado en la tabla sería un aproximado de 1,28. Okay, entonces simplemente el tiempo de ese rango sería los 372,5 días más 1,28 más la varianza y la media por la media. Esto me daría como resultado 396,56 y tendría mi respuesta. Para yo tener el 89,89% de la obra culminada, necesitaría 396,56. ¿Ok? Por cuestiones prácticas y de que mi pizarra no me da y que los marcadores ya no tienen mucha tinta, las gráficas que hemos visto en estos videos no son las mejores, y tampoco he podido realizar los cálculos de forma extensa para hacer los videos más cortos y más grandes. Gracias.